Encantada de estar aquí con vosotras en este proyecto tan ilusionante que acompaña el proyecto Miradas, ¿no? Que acompaña a las compañeras. Para mí, a mí me gustaría, hoy vamos a hacer una fusión, ¿no? Entre lo que serían los derechos de las mujeres frente a la violencia, pero los derechos de las mujeres y personas con diversidad funcional frente a la discriminación y la violencia, cómo eso se junta, ¿no? Cuando hablamos de violencia machista, hablamos también de mujeres con diversidad funcional, titulares de derechos, sujetas de derechos y que pueden enfrentar violencia machista y tienen derecho primero a enfrentarse a ella desde una situación de poder, con información en la mano, y segundo, una vez que quieren resarcir o restituir sus derechos, donde pueden acudir y que tienen que hacer. Vamos a hacer como una ronda espontánea, ¿no? ¿Qué es la violencia machista para vosotros? Violencia de género o violencia machista, una violación de derechos humanos. Fijaros qué cortito, una violación de derechos humanos. Pero ¿qué sucede? Que nadie, habréis oído por la radio o visto en la televisión o encontrado en algunos periódicos a las y los responsables políticos hablar de lacra social, ¿no? La violencia es como una lacra social, la violencia de género, pero a que nunca habéis oído hablar a nuestros responsables políticos violación de derechos humanos. La violencia de género es una violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando la violencia machista se produce, vulnera, ¿no? O viola toda una serie de derechos que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que son los derechos que tenemos las personas, las mujeres, por el solo hecho de ser personas. Por eso hablamos de que cuando se produce la violencia machista hay muchos derechos que están violados, ¿no? Son derechos, pero sin llegar ahí, ¿no? Podemos hablar del derecho a la salud. Muchas mujeres enferman por el solo hecho del sometimiento, de la opresión, ¿no? De lo que comentaba la compañera. Eso al final te hace enfermar psicológica y físicamente. El derecho a no sufrir tortura o trato degradante. Fijaros que cuando hablamos de las torturas nos parece que estamos imaginándonos una cárcel o una comisaría, ¿no? Un sitio donde hay policías que pueden torturar o guardias de prisión, ¿no? Pero muchos maridos, compañeros, padres, o sea, en el entorno familiar se producen situaciones de tortura y de trato degradante. Y cuando hablamos precisamente de que no solamente es el género, ¿no? Un factor por el que se produce, sino también, por ejemplo, la diversidad funcional, ¿no? De repente se van sumando otros factores, ¿no? De discriminación, y hay un trato degradante ahí, en algún entorno, en alguna familia, en alguna institución, por el hecho de ser mujeres, por el hecho de estar en una situación determinada, de tener esta situación de diversidad funcional, ¿no? Cuando hablamos de cómo impacta, cuál es el resultado, el impacto de la violencia machista, es un impacto de derechos humanos, ¿no? ¿Desde dónde miramos este grupo que estamos aquí, del proyecto Miradas? ¿Desde dónde miramos la violencia machista cruzada también con la diversidad funcional? También lo importante es lo que habéis comenzado a decir varias de las compañeras, ¿no? Cuando hablábamos de la definición de violencia machista. Es cuál es el sustrato, el caldo de cultivo, ¿no? El origen. Yo creo que de esto ya habéis hablado aquí en el proyecto, ¿no? Pero sí me importa mucho que siempre el enfoque de derechos humanos tiene que ir cruzado con el enfoque de género y con el enfoque que llamamos interseccional, que es con todo, o sea, la violencia como no cae del cielo, sino que es construida, y por eso también se puede erradicar, porque no es algo natural e irremediable, ¿no? Sino que es producto de un determinado marco de relaciones, y entonces esas relaciones están marcadas por la discriminación. Y actualmente la discriminación en nuestras sociedades tiene un tronco, si queréis, que puede ser, que es el factor género, es decir, que seamos mujeres, y leídas como mujeres, en una sociedad patriarcal, pero luego también tiene toda una serie de factores que van cruzándose en nuestras vidas y que van haciendo que esa discriminación sea mayor aún, haya más dificultades a la hora de ejercer nuestros derechos y haya más posibilidades de sufrir opresión, ¿no? Para unas mujeres que para otras, ¿no? Me parece importante empezar diciendo que lamentablemente en este país, en el Estado español,
muchas veces se habla solo de las leyes producidas en el Estado español. Entonces, violencia machista, la ley integral de 2004. Por encima de la ley de violencia machista, de la ley de violencia de género de 2004, estatal, del Estado español, están los tratados de derechos humanos, porque hemos dicho que esto es una violación de derechos humanos. Entonces, hay tratados de derechos humanos que están diciéndole al Estado español: tienes que hacer esto, esto y esto, ¿no? Una serie de obligaciones, y son dos concretamente ahí, que serían, en nuestro caso, sería el tratado sobre todas las formas de discriminación y, entre paréntesis, violencia contra las mujeres de Naciones Unidas, y también la Convención sobre los derechos de todas las personas con discapacidad. Y luego tenemos en lo europeo, en el ámbito europeo, también un convenio sobre las obligaciones de los Estados en la lucha contra la violencia machista, convenio de Estambul, de Consejo de Europa. Entonces, estas son normas que nosotras tenemos que saber que están ahí. Muy importante es ese escalón de arriba, internacional y europeo. Importante, por supuesto, también el escalón estatal, porque ahí está la ley de violencia de género, ahí está también la ley de 2013, la ley general de derechos de personas con discapacidad, que también yo creo que es muy importante que conozcamos lo que dice. Y hay otra ley que yo os voy a hablar un poquito de ella al final, que es la ley del Estatuto de la Víctima del Delito, que es una ley de 2015. Esa tercera ley es una ley que, bueno, ahora luego veremos, pero que tiene muchísima importancia cuando realmente somos víctimas de la violencia, cuando somos víctimas de un delito y queremos denunciar. El sistema internacional de derechos humanos es un sistema muy, muy importante para establecer nuestros derechos frente a la violencia y la discriminación, y para establecer las obligaciones de los poderes públicos. Los derechos humanos no saben de adjetivos, los tenemos solo por el hecho de ser personas. Bueno, pues eso dijo la Declaración Universal. Eso se quedó ahí en formato de declaración política, de intenciones políticas, pero tiempo después, en finales de los años 60, llegaron los dos grandes pactos, que son ya sí que son normas, tratados, los dos grandes tratados de derechos humanos del mundo, que de repente la comunidad internacional dijo: claro, pero estos dos pactos, con esas dos grandes patas, no son suficientes para transformar la realidad, o sea, para garantizar que la Declaración Universal sea una realidad en todos los confines del mundo, y especialmente teniendo en cuenta que hay realidades diversas y sectores de población diversos, que sufren, como veíamos al principio, esas discriminaciones que pueden ser múltiples si se cruzan, ¿no?, varias identidades de discriminación, ¿no?, que originan discriminación. Y entonces fue cuando empezaron a surgir los tratados que desarrollan estos dos pactos. Fue cuando empezaron a hacerse tratados precisamente para eliminar esas discriminaciones que impiden a determinados sectores gozar de sus derechos en pie de igualdad con el resto de la humanidad. Y la última de esas patitas, de esas 6 patitas que os he puesto ahí, ha sido, en el año 2006, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Personas con Discapacidad, ¿vale? Pero luego también hay los llamados derechos económicos, sociales y culturales, que son esos derechos que muchas veces se han considerado de segunda categoría, porque no hacen referencia a la integridad de la persona, pero hacen referencia a derechos esenciales, como es la de tener un techo, una vivienda, como es la de tener derecho a la salud real y efectiva, como es lo de tener derecho a la educación, tener derecho a la cultura. Y también hay algo muy importante, que es un derecho a caballo entre los dos tipos de derechos, que es el de la participación, que es un derecho muy importante para las personas también con diversidad funcional, porque muchas veces ha habido, bueno, no, yo creo que aquí nosotros hacemos y luego, bueno, también hacemos para las personas con diversidad funcional, pero sí en las personas, ¿no? Y realmente la propia convención dice que hay que organizar todo tipo de medidas y demás para que esa participación, tanto en la vida política como en la vida cultural, deportiva, social, vecinal, sea una realidad. Todo lo que tiene que ver con la discriminación por género en Naciones Unidas es desarrollado en este tratado, ¿no? O sea, lo que son las obligaciones a los estados de la lucha contra la violencia machista, de la lucha contra la discriminación machista, de la lucha contra los estereotipos de género, simbólicos y estructurales,
todo eso viene en la acción. Le llamamos CEDAW por sus siglas en inglés, o sea, no os creáis que es porque que las siglas en inglés al final generaron esa palabra, la CEDAW. Cuando yo hablo de confrontar la norma y la realidad, cuando hablo de brechas, ¿no?, entre lo que es la norma, los derechos y lo que es la realidad, en violencia machista, esa brecha, esa confrontación, o esta distancia, ya no es un pequeño arroyo, ya es un abismo, ¿no? Es un abismo porque la normativa ha ido mejorándose. Y ahora mismo en Europa tenemos un convenio, un tratado europeo, un convenio que es una norma que el Estado español también ha asumido, o sea, es una norma vinculante en España, y es de las cosas más avanzadas que se han hecho. Es el llamado Convenio de Estambul, un convenio con todo ese nombre tan largo, que se hizo en 2011. Y ese convenio también hace referencia a las mujeres con diversidad funcional. Y hace referencia, por supuesto, a todo lo que hemos estado viendo y vamos a ver sobre la no discriminación. Con lo cual, cuando hablamos de que el marco jurídico, el marco de derechos está cada vez ampliándose más, mejorándose más, claro, ¿no? Ahí, desde luego, desde mi experiencia, luego hablaremos, ¿no?, de casos concretos o lo que nos apetezca, ¿no? Pero creo que lo que es los derechos van bastante más avanzados, más rápido, y sin embargo la realidad muchas veces sigue siendo, bueno, bastante distinta, ¿no?, y en algunos casos bastante lamentable, ¿no?, la respuesta real. En Europa también no solamente está el Consejo de Europa, también habéis oído hablar de la Unión Europea. La Unión Europea es otro ámbito donde se generan normas, ¿no? Las normas del Consejo de la Unión Europea se llaman directivas. Bueno, pues sin cansaros más, ahí también va a haber dos normas importantes contra el abuso sexual infantil, que incorpora toda la dimensión de discapacidad, y hay una norma que es la que da lugar a esa ley que os he hablado, la ley del Estatuto de la Víctima del Delito, que vamos a ver al final, de 2015. Esa ley, el gobierno español, en proyecto de ley, y el Parlamento español no la aprobó porque dijo: voy a hacer una ley del Estatuto de la Víctima del Delito porque las víctimas del delito están muy faltas de cobertura legal, ¿no? No fue así. Fue porque esa directiva 2012-29, en el año 2012, les dijo a los estados de la Unión Europea, entre ellas España: ustedes tienen que crear unas normas mínimas para proteger los derechos de las personas que son víctimas de delitos. Y además tienen ustedes tienen que hacer a través de una ley, tomar unas medidas, y además de esas medidas generales para las víctimas de delitos, tienen que tomar unas medidas específicas para las personas con diversidad funcional. Y también en términos de las medidas de protección, ¿no? Para evaluar qué medidas de protección hay que ponerle a una víctima de un delito, el juez tiene que tomar en consideración de manera, digamos, expresa, ¿no?, y fundamentada el que esa persona es una persona con diversidad funcional. Es decir, esas medidas de protección tienen que ser adecuadas a esas circunstancias. Lo importante también aquí es que el Convenio de Estambul lo que sí hizo es llamar violencia machista, o sea, violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, a muchas conductas que en el Estado español habían quedado excluidas de la ley de 2004, de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que solamente entendió violencia de género, la violencia cometida contra una mujer adulta cometida por su pareja o expareja. Es decir, una niña abusada por su padre no entraría en el objeto de protección de la ley integral. Y sin embargo, el Convenio de Estambul dice: oigan, todas las violencias sexuales, todas las violencias relacionadas, psicológicas, acoso laboral en el trabajo, feminicidios no solo en pareja o expareja, sino en cualquier sitio, mutilaciones genitales, matrimonios forzados, es decir, toda una serie de violencias que tienen su base además en la discriminación y en los patrones y estereotipos machistas, ¿no?, son recogidas por el Convenio de Estambul. Esto me parece muy importante porque cuando hablemos, ¿no?, de lo que cuando hablábamos del marco normativo, que no era solo la ley integral, sino que había un escalón por arriba y otro por abajo, bueno, pues el escalón por arriba, cuando os diga alguien: no, pero en España solo violencia de género a la de la pareja o expareja, podríais decir:
no, no, no. Si el Convenio de Estambul rige en España, y rige porque ya ha sido ratificado por el Estado, las violencias son todas las que dice el Convenio de Estambul y son muchas más. Hay que empezar a visibilizar que todas esas otras formas y manifestaciones de la violencia contra las mujeres, ahora lo vamos a ver de todas maneras, son violencia machista, y que lo que tiene que ajustarse y adaptarse y digamos, reformarse es la ley integral del 2004, porque está totalmente obsoleta. Que lo de la violencia doméstica es en el fondo la mejor manera de leer la violencia descontextualizadamente. Doméstico, ¿qué es doméstico? Que comparten 4 paredes y es decir, ahí hay un entramado de relaciones, ¿no? Y yo creo que es muy importante decir, como dice el Convenio de Estambul, por cierto, que toda la respuesta frente a la violencia, tanto la contra las mujeres como toda la violencia que abarca el convenio, hay que hacerla entendiendo cómo atraviesan esas violencias las relaciones de género. Y cómo atraviesan esas violencias las relaciones de género, incluidos los hijos e hijas. Es decir, cuando hablamos de que el patriarcado, uno de sus ámbitos más, yo diría que uno de sus ámbitos privilegiados ahora mismo es el de la familia, el entorno familiar, o sea, el pater familias, como se decía, yo creo que está ahora mismo, se siente amenazado porque está perdiendo privilegios, ¿no? Frente a hace 100 años. Entonces, ¿qué sucede? Que precisamente ahora, claro que esas relaciones de poder están muchas veces más exacerbadas, incluso con más violencia explícita, porque ese pater familias siente que pierde poder, ¿no? No sé si me explico. Las responsabilidades. Prevención, por supuesto, la prevención, ya sabemos, ¿no? La sensibilización, la concienciación, todo lo que es que no se produzca esa violación de derechos, ¿no? Todo lo que es evitar, prevenir, todo el tema de las escuelas, pero también la concienciación social, vecinal. Una vez que el derecho ha sido violado, ahí me he olvidado poner otra de las tareas, detección, ¿no? Antes de atención, detección, atención, protección, justicia, ¿no? O sea, investigación, sanción. Es decir, muy importante algo que, por ejemplo, en violencia machista se ha ido evitando, que es detectar las víctimas, ¿no? Es decir, muchas víctimas, ya sabemos por las estadísticas, que denuncia una 1/4 parte de las mujeres que se estima sufren la violencia. Y además sufren la violencia de la macroencuesta, que hay muchas otras violencias más estructurales, más sutiles, que ni siquiera están en esa encuesta. ¿Por qué se pone la puerta de entrada la denuncia? ¿Por qué las mujeres tienen que entrar por la denuncia y lo demás como si no estuviera, ¿no? Bueno, yo creo que ahí daría para un debate, pero yo creo que eso es una de las tareas más importantes que está dejando por hacer ahora mismo el Estado y que deberíamos requerir. O sea, yo creo que mujeres con diversidad funcional, igual que en otros sectores con obstáculos añadidos, hay un derecho humano también muy importante, que es el derecho a la reparación, que precisamente cuando hablamos de personas con diversidad funcional, cuando hablamos en general de toda la sociedad, pero que creo que en este caso es todavía más importante hacer hincapié, porque es un derecho que tiene que ver realmente ya no con todo lo que ha pasado, sino cómo voy a rehacer mi vida yo después de la violencia. Ahora me toca a mí rehacer mi vida. Ya he sancionado a este señor, o no, porque a veces no, tampoco, pero ahora yo quiero rehacer mi vida y cómo. ¿Y qué tiene el Estado que garantizar ahí? Tiene que garantizar una indemnización, tiene que garantizar una completa recuperación, que eso es una de las cuestiones que luego veremos cuando hablemos de los servicios de atención integral, es decir, tiene que garantizar una no repetición de los abusos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un cuidador ejerce violencia, llega la denuncia a un juzgado y el juzgado decide absolver por falta de pruebas? Pues, ¿qué posibilidades hay de que esa violencia se siga reproduciendo, repitiendo? ¿Qué garantías ahí tiene esa mujer de no repetición? Entonces, es muy importante en estos casos tener claro el derecho a la no repetición. Y por último, en la reparación, hay algo también muy importante que yo creo que debemos tener siempre en mente las personas que somos activistas, las asociaciones o personas individuales, pero que estáis en esta lucha, ¿no? Que es
lo que llaman Naciones Unidas el elemento de reparación de la satisfacción, que es como la difusión de la verdad y los homenajes a las víctimas, ¿no? O sea, qué importante es que las víctimas de violencia machista tengan derecho, o sea, tengan sus homenajes y se escriba el relato de violencia tal cual fue vivido, ¿no? Y no como lo escribió un juzgado que igual no atendió suficientemente esa denuncia, o como lo escribió un agresor que probablemente, bueno, pues, se movió mucho para denigrar a la víctima. Es decir, todas esas cosas, como que quede al final el relato de verdad y los homenajes. Una muerte vale el doble en la ley de víctimas del terrorismo que en la ley de víctimas generales, ¿no? Es en la que estarían las víctimas de violencia machista. Y una gran invalidez. ¿Cuáles pueden ser los motivos, son comunes a la Sí, pero que pueden llevar a que exista ese reconocimiento? Porque en medidas de reparación España nunca se ha brillado mucho. No. Y de hecho, bueno, dentro de lo que es el conflicto vasco, las diferentes partes están pidiendo diferentes medidas porque hay una situación de desigualdad. Claro, que hay para las víctimas. Sí. Entonces, pero claro, ¿qué es lo que hace que ante algo que es tan emergente y tan público, ¿no?, como puede ser el tema de violencia machista, no hay unas medidas de reparación tan eficaces y sistematizadas? Porque hay una serie de, Sí, pues, de la capacidad que tiene la gente de organizarse. Las víctimas de violencia machista han sido consideradas normalmente unas beneficiarias de recursos generalmente escasos frente a las víctimas del terrorismo, que han sido consideradas como titulares de derechos, como sujetas de derechos, como sujetas de incidencia política, en pie de igualdad muchas veces con los políticos, ¿no? Han sido posicionadas, y ellas también se han posicionado, o sea, no hay que hacer mucho menos, ¿no? pero yo creo que esa relación, ¿no?, de realmente de poder o de autoridad, mejor dicho, porque yo creo que es positivo, ha sido la que ha producido unos resultados que, sin embargo, a las víctimas de violencia machista se las ha ido tratando generalmente como desde una óptica mal dicha de servicios sociales, desde una óptica asistencialista, en el sentido no de derechos sociales, sino de servicios sociales más, en el sentido ese de decir, bueno, aquí tiene usted un problema, nosotros le damos unas prestaciones. No, perdón. Yo tengo unos derechos y usted, Estado, tiene que garantizármelos. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, eso, las víctimas del terrorismo yo creo que lo han logrado, se han colocado ahí, y las víctimas de violencia machista, pues no, pero no solo porque es todo mucho más complejo, ¿no? ¿Por qué será que unas tienen ese rol y otras no? A ver, se os ocurre algún... Manuel dice que además si son discapacitadas todavía peor. Eso es. A ver, ¿por qué? Vivimos en un sistema patriarcal, no interesa la visibilización de la víctima. Demuestra demasiadas cosas. Sería tirar en cierta parte del propio sistema. Si se le concede el mismo estatus o la misma importancia que a las víctimas del terrorismo, en realidad está dejando entrever la grave falla del sistema en lo que se está sustentando en realidad. Sí, ¿No? De alguna manera. Muy bien, sí. Y entonces yo os ponía aquí, bueno, yo os decía, dos derivadas de la definición internacional, ¿no? La primera, contextualizar la violencia, ¿no?, es fruto de la discriminación, es aprendida, ¿no?, por lo cual eso es fundamental, y eso no lo dice ni la ley de Zapatero, como dicen, no, las leyes de género. ¿Pero qué leyes de género? Si esto viene del Sistema Internacional de Derechos Humanos, esto ya lo dice todos los tratados más importantes, la CEDAW, pero luego recomendaciones, declaraciones, ¿no? O sea, que la violencia machista es un problema universal de derechos humanos y que está tratado precisamente como un fenómeno de fruto de la discriminación. Y lo segundo, que yo creo que es muy importante, especialmente cuando hablamos de diversidad funcional, es relacionar todas las violencias desde la base del iceberg, ¿no?, hasta la punta. Violencias en los tratados, estamos hablando, por ejemplo, de esas violencias psicológicas sutiles, incluso, como digo yo aquí, la violencia pasiva, esa violencia que está en el no hacer, y cuando hablamos de diversidad funcional yo creo que es tan importante, ¿no? Siempre lo es, pero yo creo que aquí hay casos, esa violencia del no hacer, no haciendo se puede ejercer mucha violencia. Hay un protagonismo muy fuerte de un tipo de violencia, de un escenario de violencia, la pareja o despareja, habiendo todo unas lagunas en otros ámbitos
como es la falta de datos oficiales e información, menos campañas, no hay acciones de prevención, escasos y desiguales servicios de atención especializados para otras violencias. Y lo que tú decías, la ausencia de especialización en el sistema penal. Claro, el sistema penal, la ley integral de 2004 solo especializó lo que tenía que ver con la violencia en la pareja o expareja. Es decir, todo lo que tiene que ver con lo que tú has comentado de violencia doméstica, nosotras decimos que tiene que tener una lectura en clave de género, y así lo dice el Convenio de Estambul. Pero hoy por hoy, si una niña va diciendo mi padre me ha violado, esa denuncia no va a entrar a un juzgado de violencia de género, va a entrar a un juzgado cualquiera, a un juzgado de instrucción, que es instrucciones de investigación, investigación penal. A un juzgado de esos va a entrar, pero como entra un hurto, un robo o cualquier otra cosa que no tenga nada que ver. La clave de los derechos humanos es la no discriminación. ¿Por qué la clave de los derechos humanos es la no discriminación? Porque, como os he dicho al principio, los derechos humanos no saben de apellidos. Da igual que tenga, digamos, que esté en una situación de que no sea el idioma, o que sea sorda, o que resulta que sea una niña, o que sea una mujer mayor. Es decir, da igual que tenga papeles, que no tenga papeles, mis derechos humanos tienen que estar igualmente protegidos. Y ahí la importancia de la prohibición de discriminación. Que como defensoras de derechos que somos, o que estamos siendo, tenemos que tener muy claro que hay que mirar los dineros, ¿no? Hay que mirar muchas veces cuando estemos queriendo visibilizar algo, decir, y aquí entonces el ayuntamiento cuánto se ha gastado, o en no sé qué cuánto se ha gastado, porque la voluntad política y la prioridad que tienen que tener estos temas de derechos humanos se visibiliza en euros. Y hablando de recursos y servicios, también quería plantearos otra prueba del algodón, ¿no? Otros indicadores que os pueden servir para mirar desde un enfoque de derechos humanos los servicios y los recursos de atención a las víctimas de violencia machista u otros servicios, ¿no? A los que tengáis que acudir en caso de, bueno, cuestiones relacionadas con la diversidad funcional o lo que sea. Los comités de Naciones Unidas, es que exactamente el comité DES, que es el comité que vigila el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, han hablado claramente de que hay alguno más, pero sobre todo los fundamentales son 3 requisitos o indicadores que tienen que cumplir los servicios. El primero, la disponibilidad, ¿no? O sea, cuando se trata, por ejemplo, de un recurso de atención a víctimas de violencia machista en riesgo, pues un centro de acogida, un centro de recuperación integral, una línea telefónica para víctimas de violencia sexual, tiene que haber disponibilidad, o sea, es decir, suficientes servicios para la población, ¿no? En el caso, por ejemplo, hay incluso en el Consejo de Europa estándares por población. Un recurso de cada 200.000 mujeres, o sea, tiene que haber recursos disponibles y no lista de espera. O sea, eso es la disponibilidad. El segundo sería la accesibilidad, porque efectivamente en la Comunidad de Madrid llegó, me acuerdo, un año que dijo que iban a ir suprimiendo casas de acogida porque había plazas vacantes, bastantes plazas vacantes. Entonces, claro, dicen, la disponibilidad, sí, pero luego está la accesibilidad. ¿Qué requisitos piden esas casas de acogida? ¿Quiénes son accesibles para todas las mujeres? Y ahí empiezas a ver ya pues, que mujeres con problemáticas añadidas, por no hablar también de la cuestión de la accesibilidad universal a determinados edificios, ¿no? Las casas muchas veces no estaban accesibles, pero luego también mujeres con enfermedades mentales diagnosticadas, o mujeres con situaciones de, digamos, de enfermedades infectocontagiosas, VIH, o sea, mujeres con hijos varones mayores de determinada edad, menores de edad, vamos, que no eran, pues todas esas estaban excluidas, digamos, eran no accesibles para todas esas mujeres. Entonces yo creo que es fundamental reivindicar ese indicador de la accesibilidad y entonces leer los recursos con esta lupa, diciendo no, tienen que ser disponibles, accesibles. Y lo último tiene que ver con la calidad, que eso es otro tema también, que ahora, por ejemplo, cuando llegó la política de austeridad y de recortes, claro, daba mucho apuro cerrar una casa de acogida o cerrar otros recursos contra la violencia machista, ¿no? Porque, claro, mediáticamente y tal, pero ¿qué es lo que se fue haciendo en muchos sitios? Se fue reduciendo el personal
De manera que si antes eran igual 10 profesionales, ahora eran 5. Es decir, era como un cascarón de huevo hueco. Es decir, el recurso en teoría existía, pero la realidad era que la calidad del recurso había bajado de tal manera que ya no se podía decir que ese recurso garantizase. Y luego, bueno, muy importante también en el tema de la calidad, la evaluación y la rendición de cuentas con participación de las mujeres. Cuando una mujer pasa por un servicio, cómo dice su opinión, o sea, cuándo se recoge su opinión, las cosas que le han gustado, las que no le han gustado. La parte de discriminación, o sea, yo creo que otra de las pruebas de algodón, como decía, el enfoque es el tema de titularidad de derechos y el tema de la discriminación. Aquí es fundamental que sepamos que la igualdad formal, lo que dicen las leyes, lo que dicen los planes, lo que dice no es más que un primer paso, es el tejado de la casa, pero que hay unos cimientos de la casa que se llaman igualdad sustantiva, igualdad real, igualdad de oportunidades de verdad. Es decir, todos esos desventajas de partida con las que juegan determinadas personas, ¿qué hace el Estado para eliminarlas? ¿Qué hace el Estado para ponerme en una situación de asimetría, nivelarme, ponerme en situación de poder acceder en pie de igualdad a los derechos? Pero todo eso está por encima de algo que todavía es más básico, que es que también le dice tanto la Convención sobre el Discriminación contra las Mujeres como la Convención de Personas con Discapacidad, les dicen a los Estados, tienen que transformar esos estereotipos, tienen que transformar esos prejuicios de partida que hacen que determinadas personas sean vistas de una manera, bueno, discriminatoria, negativa y que afecta realmente a su vida en términos de acceso a derechos, de relaciones de calidad y de igualdad de oportunidades. Entonces, mientras esos prejuicios sigan ahí, y hablábamos ahora de la diferencia entre víctimas del terrorismo y víctimas de la violencia machista, pues esa es una de las cuestiones también más importantes, que tienen que ver con combatir la discriminación, cambiar esos. Porque en discriminación, yo no sé si si sabéis lo que es la discriminación indirecta, porque muchas veces se habla, la discriminación directa sería la que dijera las personas en silla de ruedas no tienen acceso a este local. Y la discriminación indirecta es la que dice, sí tienen acceso, pero hay dos pisos de escaleras y no hay ascensor. Es decir, claro, y ese tipo de... por eso es tan importante combatir tanto y saber que los Estados tienen que eliminar tanto la discriminación directa como la indirecta. Y que tal discriminación es, porque es decir, en el primer caso, dice, no, claro, es el Estado el que crea la discriminación. No, el Estado no ha creado, digamos, una discriminación, o sea, no ha creado una situación de silla de ruedas, ¿no? De una persona que tiene silla de ruedas. Lo que el Estado no ha hecho ha sido tomar en consideración esa desventaja de partida para subir a un piso tan alto y poner los medios para posibilitarlo. Y esa es la discriminación indirecta. Por eso yo os ponía esa mochilita, que a veces la he utilizado también para el tema de las mujeres migrantes, ¿no? Una mochilita con la cual todas, porque ahí todas las mujeres llevan unas desventajas, otras llevan otras, ¿no? Pero ahora estamos hablando de diversidad funcional, pero todas llevamos desventajas. Entonces, ¿qué sucede? Que el Estado puede aliviarnos el peso de esa mochilita inicial, ¿no? Con la que partimos, o meternos más piedras en la mochila y acabar con ese macuto de ahí, ¿no? Entonces, esa es la clave de la discriminación indirecta. Nosotras el Estado no crea la desventaja, pero si no hace nada por mirarla y por afrontarla y por resolverla, ahí está, esa desventaja la está convirtiendo en una discriminación. Es igual que la inserción laboral, ¿no? Cuando vas a hacer solicitar un trabajo. Eso es. Nos dicen que por ser mujer, por la diversidad funcional, no te van a coger, no te ponen anuncio, y cuando llegas a la entrevista de trabajo te ven a nada. Y además no está adaptado el puesto de trabajo, no está. Pero eso es otro, ahí fíjate, ahí estás poniendo la primera de los ejemplos, eso sería una discriminación estructural por estereotipos. Es un poco lo que hemos visto antes.
Pero la discriminación indirecta sería que el Estado, sabiendo que eso sucede, es decir, que las mujeres con diversidad funcional enfrentan una discriminación múltiple en el acceso al empleo, no haga nada. Lo importante que quiero que sepáis es que la ley traduce los derechos de la Convención, los aterriza aquí al Estado español y habla precisamente de los temas de la prohibición de la discriminación, del acoso, define los conceptos de los que hemos estado hablando, habla incluso también de un concepto que plantea la Convención, que es la discriminación por asociación, que es cómo a veces se discrimina a las personas que acompañan a las personas con diversidad funcional. O sea, que no solamente es la propia persona con diversidad funcional, sino es la persona que acompaña o que cuida o que de alguna manera sería un vínculo importante para ejercer los derechos. Entonces ahí maneja el concepto de discriminación por asociación. Por supuesto, como medidas contra la discriminación directa, la accesibilidad, la obligación de eliminar barreras, poner ascensores en bloques de pisos, o sea, todo eso son como medidas que plantea la ley directamente, como medidas contra la discriminación directa. Y luego, las que llama medidas de acción positiva, que son precisamente todas esas medidas que hay que tomar para favorecer la integración de las mujeres con diversidad funcional. Y es un poco lo que tú planteabas. El tema de la empresa que contrata a mujeres con diversidad funcional resulta que paga menos impuestos o tiene una bonificación de tal, o sea, todas esas medidas de discriminación, que llaman acción positiva, son medidas que no se inventa el gobierno o el Estado, sino que son medidas que realmente tienen que afrontar para cumplir con esta ley de 2013, o sea, tiene que poner en el empleo toda una serie de medidas de acción positiva, en la salud medidas de acción positiva, en la vivienda medidas de acción positiva. Y en el tema, por ejemplo, de la accesibilidad, la ley, si veis la ley, yo no sé si eso en la de lectura fácil lo dice, pero si veis la ley, tiene unos plazos para ir haciendo accesibles los edificios. Los edificios públicos, por supuesto, ya tienen que ser accesibles, pero también los privados, o sea, los edificios de casas, de pisos, o sea, los comercios, entonces ahí hay toda una serie de rangos temporales y hay un rango temporal que es diciembre de 2017, es decir, finales del año que viene, de este año ya, estamos en 2017, precisamente los derechos de la ley del Estatuto de la Víctima. Ese derecho a entender y ser entendida, ¿no? Todos los medios que tiene ahora mismo que poner el Estado y que hasta ahora no estaban previstos en ninguna ley, ahora están previstos en la ley de 2013 de diversidad funcional, pero en la ley también del Estatuto de la Víctima están previstos todos los medios tecnológicos, intérpretes de signos, es decir, eso está ya ahora mismo normativizado y podéis decir, oiga, en el artículo 4 de la ley del Estatuto de la Víctima dicen que tengo derecho a esto. Es decir, ya no es... que no es real. No es real, claro, ahí está. Pero... Porque no se consigue todo, al final sigue todo igual, no es nada realista. Claro, pero hay una cosa que es muy importante, que es que sepamos lo que dicen las normas y que sepamos confrontar la ley con la realidad, ¿no? Porque si no sabemos lo que dice la norma, nos pensamos que la realidad es muy mala, pero que la realidad, digamos, no tiene alternativa, ¿no? O es lo que decir, porque es lo que quiera un juez, o es lo que quiera un determinado político, ¿no? O política. Simplemente terminaría diciendo, bueno, algo que evidentemente es un paso más para reclamar los derechos, pero que es esa oficina que crea la propia ley de 2013, más allá de los juzgados y tribunales, que claro que están para recoger denuncias de discriminación, de violencia, sobre todo los penales de violencia, y los laborales o los civiles de discriminación, pero que para todo lo que tiene que ver con esos derechos que vais a leer en la ley de derechos de las personas con discapacidad, está esa oficina de atención a la discapacidad que tiene un horario, unos teléfonos y un sitio físico donde existe posibilidad de elevar quejas.